Vale, pues buenos días a todas las personas que ya estáis conectadas. Bien, bueno, buenos días a todos. Daros la bienvenida a este ciclo de webinars que inauguramos hoy y que organiza el Colegio de Psicólogos de aquí de Valencia, ¿no? Mirad, como sabéis, el colegio ha tenido una participación muy activa desde el inicio del acontecimiento, ¿no?, de la Dana, que ha sido, pues bueno, un evento que nos afecta a todos de una manera directa o indirectamente, ¿no? El colegio estuvo allí desde el principio, en una primera fase, con una intervención pues, inmediata, con expertos, con psicólogos expertos en catástrofes y en la gestión de todo este tipo de procesos. El colegio, pues bueno, esto fueron los primeros meses. Después el colegio siguió participando y acompañando todo el proceso y a las personas que lo necesitaban en una segunda intervención de carácter comunitario, en este caso en colaboración con los ayuntamientos, también un poco con el objetivo y un poco lo que hacemos los psicólogos, ¿no? En aportar todo lo que sabemos sobre lo que es el bienestar de las personas, ¿no? Y sobre todo en un acontecimiento de estos tan marcado por el malestar y por el sufrimiento, ¿no?, de la gente, ¿no? Y bueno, este ha sido, yo personalmente como psicólogo, ¿no?, me he sentido muy orgulloso de estar en este colegio, ¿no?, y con un nivel de compromiso tan alto, ¿no? Y bueno, como no podía ser de otra forma, nos quedaba una tercera intervención muy importante, y es el ayudar o el acompañar a todos los trabajadores y empresas de la zona que se vieron inmersas en este cataclismo, ¿no? Y este es un poco el contexto de esta intervención que estamos trabajando ahí, ¿no? Nos pusimos a trabajar, lo primero que hicimos fue la creación de un equipo de trabajo formado por psicólogos con experiencia desde los dos campos, desde el campo de la emergencia y la catástrofe, expertos en gestión de este tipo de procesos, y luego expertos en lo que es la psicología del trabajo y de las organizaciones, ¿no? Es decir, psicólogos que estamos o bien dentro de las empresas, trabajando desde las áreas de recursos humanos o desde las áreas de prevención, etcétera, y que cada vez afortunadamente somos más. Y también de los compañeros, de los profesionales que trabajan desde la auditoría, desde el coach, desde fuera, acompañando durante muchos años pues lo que es el desarrollo, ¿no?, el desarrollo de nuestras empresas. Formamos un equipo de profesionales, hoy vais a conocer a las dos personas en este primer webinar. Formamos un equipo básicamente donde lo que buscábamos era experiencia, ¿no?, es decir, gente que estuviera ya muy bragada en esto, ¿no?, porque necesitábamos afrontar esto con cierta solvencia. Y entonces, este es un poco, montamos un equipo, han trabajado conjuntamente durante estos meses, empezamos a funcionar aproximadamente en mayo, creo recordar. Lo primero que hicimos fue la programación de una serie de acciones directas en un formato taller, dirigidas tanto a directivos, empresarios, mandos intermedios. Hicimos una primera programación de talleres que se están impartiendo a partir, creo que el primero fue a principios de junio, y una serie de talleres impartidos, pues como os decía, pues a directivos, a empresarios. Hicimos dos tipos de taller, uno dirigidos a todos los perfiles de directivos, y luego hay otro taller dirigido a trabajadores afectados, ¿no? Son talleres muy prácticos. Remarco esto porque, bueno, lo que necesitábamos, el esfuerzo ha sido realmente dar estrategias y técnicas de cómo afrontar todo este tipo de situaciones, ¿no? Os decía que, bueno, empezamos a trabajar en junio, la cosa ha ido muy bien, la acogida en las empresas ha sido buena, sobre todo en las empresas grandes, las empresas que tienen recursos como para gestionar esto. Nos está costando muchísimo más llegar a las empresas pequeñitas. Sabéis que el tejido empresarial valenciano, la mayoría de empresas son de menos de 10 trabajadores, empresas familiares, empresas donde el dueño es el gerente, el responsable de contabilidad, el que además es director comercial, etcétera, ¿no? Lo cual les cuesta muchísimo a veces todo el área de gestión de personas, ¿no? Hasta ahora la acogida ha sido muy buena en el mundo de las empresas y nos está ayudando un montón de organizaciones que están implantadas en la zona afectada, como son las mutuas laborales, como son las entidades bancarias que tienen red en toda la zona, etcétera, etcétera. Y bueno, seguimos un poco con todo este proceso. Cuando llegó septiembre y octubre,
tocaron las campanas, ¿no? Más que las campanas, las alarmas, ¿no? A todos nos preocupaba mucho qué iba a pasar cuando llegue el otoño con todos los avisos de lluvias, de tiempo y sobre todo con lo que es el aniversario de la Dana. Esto nos obligaba a trabajar una segunda acción para conseguir llegar a cuanto más gente posible, ¿no? Porque no íbamos a llegar con el tema de los talleres, ¿no? Dado un poco las peticiones y la acogida que están teniendo. Y entonces se nos ocurrió hacer este ciclo de webinars, ¿no? Este ciclo de webinars que, bueno, lo que pretende, ahora luego os los presentaremos, ¿no? Este ciclo de webinars lo que pretende es, y ya vais a ver que son 4, ahora luego os los presentará Asia. Este primero, yo creo que es de los más interesantes, ¿no? Porque va a ser toda una reflexión sobre lo que hemos aprendido, ¿no? En este año, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Y de las experiencias que hemos tenido, ¿no? El tomar conciencia, ¿no? El comprender lo que nos pasa de una forma o de otra, ¿no? Yo creo que es el arranque. Ya vais a ver, y ahora os dejaré ya con Asia. Bueno, Asia Quilán es una experta en emergencias y catástrofes. Yo no la conocía, la empecé a conocer en este programa. Es una persona muy dulce. Para trabajar en catástrofes es una persona muy dulce. Está bien, yo creo que es una de las... Y la verdad es que yo he tenido la oportunidad de aprender un montón de todo esto de ella, ¿no? Porque la verdad que era un campo que yo desconocía, ¿no? Y vais a conocer a Patricia. Patricia Calabucha es una psicóloga guerrera en el campo de lo que es psicología del trabajo y de las organizaciones. Y digo guerrera porque trabaja desde fuera, ¿no? Igual que yo que trabajo desde dentro y yo con nómina, ella trabaja desde fuera guerreando, ¿no? Yo siempre a estos profesionales siempre les he tenido gran admiración por lo que pelean absolutamente todo, ¿no? Entonces, Patricia es una experta en no solo en temas de formación, en temas de coach, en temas de asesoría a empresas y sobre todo conoce la empresa valenciana. Yo creo que esta es una de las cosas que a mí más me ha traído de Patricia y por eso aterriza tanto los mensajes que tiene, ¿no? A lo que es nuestra realidad. Bien, yo no quiero marearos más. Ahora os voy a pasar ya con Asia, que es la primera que va a intervenir. Nos va a explicar, Asia va a empezar explicándonos lo que es un poco este ciclo de webinars y simplemente nada, esperar que las disfrutéis como las estoy disfrutando yo estos meses, ¿eh? Pues venga, muchas gracias. Cuando quieras, Asia. Muchas gracias, Rafa. Y muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. La verdad es que casi me pongo a llorar, ¿eh? No. Bueno, me gustaría daros la bienvenida a todas las personas que estáis al otro lado de la cámara para asistir a estas webinars y agradeceros el interés. Sí que somos conscientes que la mayoría de vosotros y vosotras, o una parte, sois psicólogos, psicólogas, ¿vale? Queríamos informaros que estos webinars están preparados y pensados directamente para las personas, como veis en el título, empresarios, autónomos y trabajadores. Entonces, habrá bastantes cosas que podáis ver que para los psicólogos nos pueden resultar muy conocidas, ¿vale? Pero consideramos que es muy importante que transmitamos el mensaje adecuado y que les pueda resultar útil a todas las personas que se apuntan a estos talleres, pero que son más desde una perspectiva más empresarial, más de trabajadores, porque al fin y al cabo el objetivo de nuestra ayuda está dirigido a esas personas, ¿vale? Y a estas empresas. Entonces, como bien ha dicho Rafa, empezamos con un ciclo de 4 webinars que se titulan pues, la recuperación y promoción del bienestar psicológico en empresas y autónomos tras un año de la Dana. Hoy vamos a ver el primero, que es cómo nos encontramos, nos sentimos, la situación actual post-Dana, análisis, experiencias y lecciones aprendidas. Pero a continuación vienen otros 3 que vais a ver que son una continuidad, ¿vale? O sea, en cierta manera lo que queremos hacer es enlazarlos todos de manera que tengan sentido para que las personas puedan ver el hilo conductor del aprendizaje y lo puedan aplicar en su vida cotidiana y en sus empresas, ¿vale? El segundo taller, que será el día 27, yo os lo recomiendo, bueno, os recomiendo todos, las cosas os los recomiendo todos, pero en el segundo taller ya estamos hablando del día 27, más cerca del aniversario,
y por lo tanto se va a trabajar mucho prevención, resiliencia en las empresas ante el aniversario. Cómo hay que prepararse y cuáles son las posibles situaciones que las personas van a sentir y van a sufrir, ¿vale? Entonces se va a dar muchas estrategias en ese taller. Después se continuará el 14 de noviembre con un taller, digamos, más dirigido a lo mejor a mandos intermedios y a directivos, pero no por ello excluyente de trabajadores, para que aprendan a liderar ya no exclusivamente en una situación como ha sido la DANA, porque al fin y al cabo nos enfrentamos a muchas situaciones adversas y queremos que esto, obviamente, todo este trabajo que se está haciendo sirva para enfrentar esas situaciones complejas, esas situaciones adversas y, por lo tanto, potenciar el bienestar de las empresas y de toda la familia que forma parte de esas empresas, que son los trabajadores, los directivos, los mandos intermedios, etcétera, ¿vale? Y ya por último vamos a ofrecer un taller que es el día 28 de noviembre, en el cual se van a dar estrategias claras de, pues eso, el kit de recursos, ¿vale? Herramientas, cómo poder llevar a cabo esas primeras actuaciones emocionales y psicológicas ante una situación de emergencia. ¿Qué cosas pueden aprender las personas en su sitio de trabajo, en su lugar, para llevar a cabo en esos primeros momentos cuando sucede algo, ¿vale? Bueno, con esta presentación ya os comento nuestro primer taller, lo que hoy vamos a ver, vamos a analizar las consecuencias y el impacto psicológico que tuvo la DANA. Os vamos a presentar algunas experiencias personales, comentarios que hemos ido recogiendo a lo largo de estos meses, dando talleres en todas estas empresas y esos sentimientos, esas sensaciones que tuvieron las personas afectadas, ¿vale? Creemos que esto es una parte muy importante a la hora de comprender cómo nos sentimos, cómo reaccionamos ante, pues, como ha dicho Rafa antes, en estos días, en estas semanas pasadas, volvieron a sonar las alertas, ¿vale? Después ya nos centraremos más en los efectos emocionales y organizativos. Esta parte la explicará Patricia. Y luego, el último punto es un nexo de unión con el siguiente taller del próximo día, ¿vale? El del día 27 de octubre. Vamos a daros unas primeras pinceladas sobre lo que es la resiliencia individual y colectiva, ¿vale? Bueno, si os parece bien, empezamos ya con el análisis de consecuencias e impacto psicológico. La DANA tuvo unas grandes características que no habían acontecido nunca en la Comunidad Valenciana y en España en general. Aquí os hemos recogido las que, por así decirlo, más hemos escuchado durante este tiempo, a lo largo de este año. Y es que golpea de forma muy fuerte y muy dramática a toda una zona, que es l'Horta Sud, dejando a las personas con una sensación de indefensión absoluta. Después, la movilización de ayuda, de apoyo, surge de forma más rápida en las personas voluntarias, ¿vale? Sin embargo, la administración pública lleva a las personas a sentir indefensión. ¿Por qué? Porque las actuaciones son mucho más lentas, son mucho más confusas, no se ven con claridad. Y eso pues genera indefensión cuando se sufre una situación como la que aconteció. A partir de ahí llega la parte de los trámites legales, las ayudas, las personas que se han quedado sin nada, que tienen dificultades para cubrir las necesidades más básicas posibles, además se encuentran con dificultades a la hora de realizar todos los trámites para solicitar todas esas ayudas que les van a permitir volver a recuperar mínimamente necesidades básicas,
¿vale? Todavía no hablamos de normalidad. Y retrasos también, una vez que consiguen ya realizar las solicitudes, los retrasos a la hora de obtener esas ayudas económicas y ayudas de cualquier otro tipo que les podría permitir seguir y continuar. Todo esto genera una situación en la cual tenemos que saber diferenciar lo que fue la catástrofe natural, que fue muy importante y muy dañina, pero desde una perspectiva emocional y psicológica, toda esta combinación de actuaciones que ya dependen de las estructuras y las infraestructuras de seguridad de nuestra red, hace que todavía las personas se sientan y perciban de forma real mayor indefensión. Esto sabemos que desde la perspectiva psicológica genera unos traumas bastante más difíciles y complejos de trabajar. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a una catástrofe? ¿Vale? Es importante comprender también cómo reaccionamos las personas ante una situación de catástrofe, porque de ello también va a depender el cómo vamos a reaccionar para recuperar nuestra situación no normal como nos conocíamos antes, ¿vale? Pero sí una nueva normalidad. Tenemos que generar una nueva normalidad dentro de nuestra vida en la cual hayamos superado la situación vivida, con recuerdos de esa situación, pero recuerdos que no nos impidan continuar viviendo y continuar hacia adelante. Lo que vemos aquí es una gráfica que nos explica muy bien cuáles son las reacciones psicológicas ante un desastre dentro de una comunidad, tanto a título individual, pero también tanto a título comunitario. ¿Vale? Lo primero que hay es una fase previa, que es cuando estamos todos tan tranquilos, no sabemos que va a pasar absolutamente nada, estamos haciéndonos el café, estamos yendo al trabajo, estamos normales, ¿vale? De repente llega la fase del impacto. Esa fase de impacto es cuando sucede la catástrofe. Ahí las personas, ante una situación en la cual empiezan a pasar cosas, en este caso aparecen grandes cantidades de agua de forma muy agresiva y que se llevan todo por delante, el instinto de las personas nace. Y en ese momento sabemos que tenemos dos tipos principalmente de reacción. El instinto de huida o el instinto de parada. Cada persona reacciona según cómo su instinto le indique. Y generalmente el instinto lo que procura es mantener la supervivencia. ¿Vale? Cuando ya ha pasado esa situación de impacto, cuando ya hemos reaccionado ante esa situación y hemos conseguido sobrevivir, que es lo primero, ¿vale? ¿Dónde nos encontramos después? En una fase que se llama fase heroica. Estoy convencida de que muchos y muchas de vosotros habéis visto esa fotografía, ¿no? En la cual los superhéroes de Marvel están aplaudiendo a los bomberos, policías, a todas las personas. Esto lo que nos está transmitiendo es que el ser humano tiene una capacidad para enfrentarse a situaciones que en la vida nos imaginaríamos que podríamos enfrentarnos, alucinante, ¿vale? Es esa siguiente fase, digamos, de lo que es nuestro instinto de supervivencia. El buscar esa mejoría, el hacer cosas que no nos imaginamos que podríamos hacer. Ayuda, la comunidad se une, nace lo mejor de las personas en esos momentos. También hay personas que se aprovechan en esas situaciones, ¿vale? Pero bueno, así es el ser humano, ¿vale? Pero sobre todo es esa fase de unión, el inicio, porque después pasamos a esa cohesión comunitaria en la cual seguimos trabajando y en la cual no solamente seguimos trabajando, sino que además recibimos apoyos por todas partes.
Aquí, por ejemplo, se vio muy claramente, con la situación de la Dana, toda esa oleada de voluntarios que estuvieron viniendo desde fuera de la Comunidad Valenciana, incluso de fuera de España también, hubo personas que vinieron. De repente, toda la Horta Sud estaba llena de personas, las calles estaban llenas de personas limpiando, ayudando, trayendo comida, llevando camiones, de todo. Pero eso tiene un tiempo. En ese tiempo en el que todas las personas están ahí presentes, las personas afectadas se sienten como en esa luna de miel, se sienten arropados, se sienten que todo va a ir bien, que todo va a salir fantástico. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de personas que nos están ayudando a tener esa sensación. Pero la realidad es que las personas tienen su vida. La realidad es que el voluntariado no puede quedarse ahí a diario y tiene que volver a su vida y continuar con su día a día. Y entonces, escalonadamente, o incluso a veces en ocasiones de forma muy abrupta, se ve la desaparición de todas esas personas que han venido a ayudarte, que han estado una semana, 2 semanas, quien ha podido estar más tiempo está más tiempo, ¿vale? Pero llega un momento en el que van desapareciendo. Esos apoyos, esas ayudas, ese sustento va desapareciendo. Entonces ahí entramos en esa fase de desilusión. Es una fase en la cual las personas afectadas se sienten solas, vulnerables, perdidas, ven que todavía no tienen todas sus necesidades básicas cubiertas y no saben y no se imaginan cómo pueden conseguir cubrirlas. ¿Qué hacemos ahora? Todo esto son sentimientos y sensaciones totalmente lógicas, porque lo que sucede y estas sensaciones aparecen ante una situación que no es normal, ¿vale? O sea, una catástrofe de este calibre no es algo normal. Entonces es lógico que nuestras emociones sean, voy a utilizar la palabra desmesuradas en comparación con lo que somos habitualmente, pero no son desmesuradas, son normales. Es la actuación y las emociones habituales y normales ante situaciones que se salen de la lógica, ¿vale? La importancia de esta fase de desilusión es que genera a las personas afectadas el movimiento necesario para volver a ponerse en marcha. Esta fase de desilusión nos ayuda para después llegar a la fase de reconstrucción, en la cual nos ponemos manos a la obra, en la cual empezamos a ver he pasado por todo esto, no sé cómo lo voy a hacer, pero venga, tengo que hacerlo, me tengo que mover. Y todo eso lo hablamos a nivel comunitario, de forma individual, pero también de forma comunitaria. Entonces ahí se empiezan ya a crear nuevos objetivos, nuevos caminos. ¿Qué es importante en todo esto también? Obviamente el duelo, ¿vale? Todas las personas que atraviesan una situación de pérdida sufren un duelo. El duelo no es exclusivo para pérdidas personales, para pérdidas de personas. El duelo es un proceso que existe cuando perdemos también cosas materiales, cosas que son importantes para nosotros y nosotras, ¿vale? Hay como unas etapas de superación, ¿no? Y de ese proceso. Estas etapas no es necesario vivirlas en un orden determinado, ni tampoco tienen una duración determinada, ¿vale? Son etapas que cada persona puede vivir de una manera específica, en un momento y en un orden determinado. Alguna de las etapas puede durar a alguien más tiempo, a otra persona le durará menos tiempo, ¿vale? O sea, depende de las personas cómo gestionen y cómo se trabajen a sí mismos su proceso de duelo será más rápido, menos rápido,
será un duelo inhibido, será un duelo complicado o complejo una vez que haya pasado cierto tiempo y no conseguimos salir adelante. ¿Vale? A mí sí que me gustaría aquí hacer un paréntesis porque la situación generada por la Dana, y esto es algo que hemos escuchado mucho en todos los talleres, prácticamente yo creo que en casi todos se nos ha repetido, y es que la gran parte de las personas sienten mucha ira. Pero yo creo que hay que saber diferenciar si esa ira pertenece al proceso de duelo o si es una ira aparte de su proceso de duelo. ¿Vale? Y esto tiene importancia porque las personas cuando estamos en ira tenemos mayor dificultad para superar nuestras situaciones complejas. Esto quiere decir que si lo que estamos viviendo es una ira de forma constante y permanente, es posible que no estemos permitiendo que nuestro proceso de duelo vaya caminando para conseguir su solución. Sin embargo, si somos conscientes de que siento ira por todo lo acontecido con la Dana y con cómo se nos ha tratado, pero sé que tengo que trabajar mis pérdidas, sé que necesito aprender de lo ocurrido y superarlo y ver hacia adelante, acordándome de lo que ha pasado, pero seguir hacia adelante, podremos trabajar. ¿Vale? Entonces, para mí es muy importante esa diferencia entre saber diferenciar si la ira que las personas siguen manteniendo, porque de hecho en estos últimos meses, con estos talleres, hemos escuchado todavía mucho esa palabra, ira, estoy en ira, estoy en ira. Y es importante que sepamos diferenciar si esa ira forma parte de un proceso de duelo y se está quedando ahí atascada o es una ira vinculada a la situación, a las características que ha tenido esta Dana. ¿Vale? ¿Cómo afecta todo esto que acabamos de explicar hasta ahora en el ámbito laboral? Bueno, pues básicamente podemos ver dos formas, pero obviamente nosotros nos vamos a centrar en las partes, digamos, un poco más negativas para ofrecer estrategias de solución. Hay lugares en los que las empresas han conseguido unirse de manera que se ha creado un trabajo más resiliente, incluso se han reinventado y han conseguido salir adelante muy bien. Tienen sus espacios para comentar sus emociones, sus sentimientos, se apoyan y por lo tanto es un trabajo muy positivo como equipo. ¿Vale? Pero también es cierto que es posible que en muchas empresas lo que se está observando es pues, que hay partes en las que hay una reducción de la productividad, de la motivación, parece que hay menos vinculación entre el equipo, hay una falta de concentración, hay un aumento de las bajas laborales, miedo, inseguridad para crear proyectos nuevos. Esto es muy lógico. O sea, de repente llega una Dana, te destruye la empresa al completo y dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo me voy a poner a montar algo nuevo si a lo mejor el año que viene vuelve a venir otra Dana y me vuelve a destrozar la empresa otra vez? Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Esto inevitablemente genera una baja autoestima. Cuando las personas nos sentimos en este estado emocional tan destructivo, eso nos afecta a la comunicación, nos hace sentirnos más aislados y genera más tensión dentro de los grupos de trabajo. ¿Vale? También se tolera menos la presión. El que después de todo lo que ha pasado me estés diciendo que tengo que presentarte un informe para dentro de 2 días, ¿estamos locos? ¿Vale? O sea, no puede ser.
esto no lo soporto. Y tenemos mayor dificultad para identificar cómo se siente la persona que tenemos al lado, con la que trabajamos, con la que pasamos tantas horas, pero no vemos cómo está, porque estamos centrados en cómo estoy yo, en lo mal que me siento. Entonces se generan situaciones de mayor dificultad. De ahí la gran importancia de trabajar el área psicológica y emocional con las personas que están afectadas. Y ahora nos gustaría transmitiros unas experiencias personales que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestros talleres para que podáis ver lo que sienten las personas. Y estamos hablando de que nosotros hemos empezado a hacer talleres en junio, o sea, varios meses después de que sucedió la Dana, ¿vale? Aquí sí podéis ver, pues tenemos una persona personas en general, porque hemos recogido y hemos hecho un compendio, por así decirlo, ¿no? No sufrí las consecuencias de la Dana el día que sucedió, pero al día siguiente ayudé a limpiar. No había vuelto a la zona desde que fui a limpiar y hace unos días pasé por allí. Empecé a sudar y sentí ansiedad. Desde entonces tengo una sensación rara. Esto ha pasado bastante, ¿vale? O sea, hay muchas personas que no han sufrido directamente esas consecuencias, pero han sido voluntarios o han sido trabajadores, pero que no estaban en su zona de trabajo el día que aconteció la situación y lo han pasado mal al volver. Fueron a limpiar simplemente y después cuando vuelven por las zonas les vienen a la cabeza esos pensamientos intrusivos que les hace revivir todo lo que vieron. Los sentidos son muy importantes, ¿no? El ver, a veces hueles algo que te despierta y las emociones cuando las hemos tenido, como no me he vuelto a exponer, pues me he olvidado, ¿no? O sea, yo fui un día, una semana, limpié, me volví a mi casa y ya está, no he tenido nada que me acerque a esta situación de nuevo. Entonces, pues bien, yo estoy bien, no pasa nada. Pero de repente hay un disparador y ahí se nos despiertan los recuerdos y volvemos otra vez a tener sensaciones desadaptadas. Es importante tener en cuenta que esto puede pasar, ¿vale? Me siento frustrado porque me piden que trabaje como si no hubiese pasado nada. Esto es un ejemplo de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De la poca tolerancia a la presión, de la situación que se genera en la empresa, ¿vale? En la cual la persona trabajadora siente que no está siendo cuidado por su empresa, que no está siendo protegido y que se le pueden estar exigiendo cosas que no procede, porque con todo lo que ha sucedido, ¿cómo voy a estar yo al 100%? Es que ya suerte tienes que sigo viniendo y que no me he cogido una baja, ¿vale? Este tipo de, estas dos ejemplos están muy cargadas de emociones negativas, de sentimientos que se han quedado instaurados en la persona y en personas que no han podido trabajar con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos para conseguir superarlos, ¿vale? Os queríamos poner estos dos ejemplos porque sabemos que hay muchas personas que están en esa situación y que hay muchas empresas que están viviendo estas situaciones. Y es importante darse cuenta para poder conseguir ese funcionamiento adecuado de la humanidad dentro de la empresa para volver a poder retomar. Al fin y al cabo, el bienestar emocional y psicológico de la empresa, de los trabajadores y de todo en general, va a ser lo que va a hacer que las empresas puedan volver a recuperarse como corresponde, ¿vale? Después también tenemos otros ejemplos que hemos escuchado que demuestran actitudes muy resilientes, ¿vale?
Actitudes de superación. Por ejemplo, aquí tenemos, yo lo perdí todo, pero cuando derrumbaron mi casa, me maquillé y vestí de domingo para ir a despedirme de ella. Eso es una actitud en la cual una persona asume que no se puede hacer nada ante lo que tenía en su vida pasada, pero que ahora tiene que empezar a trabajar en su vida futura. Ese es un buen inicio. Otros ejemplos que hemos comentado, pues es, frente a las cosas que antes se me hacían un mundo, ahora tengo fuerza para gestionarlas mejor. He aprendido a minimizar ciertos sinsabores del día a día y a poner el foco en lo importante, a relativizar mucho. Ahora valoro más a todas las personas que tengo a mi alrededor. Disfruto de ellas y me enfado menos. Estas tres me parecen muy interesantes porque lo que están describiendo al fin y al cabo es que cuando sucede una catástrofe, las personas ponemos en valor lo que de verdad importa. Estamos viviendo en una sociedad que, bueno, pues se rige mucho por cuestiones muy tecnológicas, ¿no? Todos tenemos que estar en redes sociales, todos tenemos que tener la foto perfecta y de repente llega una dana y te demuestra que la foto perfecta no vale para nada, en pocas palabras. ¿Vale? ¿Qué es lo que vale? Vale tener una mano que se ponga en tu hombro y te diga, estoy aquí, no estás solo, no estás sola. Vale el cara a cara. Valen las personas. Y hay muchas cosas de nuestro día a día anterior que nos damos cuenta que no valían para nada, que nos hacían más infelices incluso. Y sin embargo, necesitamos una tragedia para darnos cuenta de las cosas que de verdad nos importan, de todo lo que nos estábamos perdiendo por buscar esa foto tan perfecta. ¿Vale? Entonces es muy bonito y muy importante valorar este tipo de me estoy dando cuenta de que lo importante no es lo inmaterial, sino que lo importante son las personas que yo tengo aquí a mi lado y lo que hago de verdad en mi día a día. Y después también hemos visto muchas que he descubierto en qué empresa estoy. Antes me costaba valorarla, pero nos han cuidado y protegido tanto que se ha producido un compromiso y cariño mayor. Esto también nos pasa, esto viene un poquito ligado también a las frases de antes, ¿no? Vivíamos antes en un mundo tan tecnológico, tan en la nube, que a veces pues, no te das cuenta de dónde estás trabajando, no te das cuenta de los detalles que tienen, pero cuando sucede algo como esto, una catástrofe, percibes dónde estás. Y eso te ayuda a valorar más, a perder de vista posibles conflictos que había antiguamente, que luego resulta que no eran tales conflictos. Pero que bueno, como teníamos una vida más sin que nos llamasen la atención para recordarnos lo que podemos perder, pues le dábamos un valor muy grande a esos conflictos. Pero ahora que sabemos y que nos han llamado la atención, la naturaleza nos ha llamado la atención diciéndonos, oye, que puedes perder todo esto, ¿vale? Y hemos visto la reacción que ha tenido esa empresa con nosotros, con los trabajadores, pues lo valoramos más, ¿vale? Nosotros ahora nos gustaría, sabemos que todavía no podéis escribir, pero sí que nos gustaría dejaros esta reflexión para que nos podáis escribir luego cuando se abra el turno de preguntas. Si os gustaría compartir alguna experiencia con nosotros, alguna experiencia que hayáis vivido durante la Dana y
Y obviamente esto lo hablamos desde, y os lo comentamos, pues desde el respeto más absoluto, para que simplemente sea un compartir experiencias y poder apoyar y haceros sentir que no estáis solos ni estáis solas, y en la medida de lo posible poder ofrecer nuestro granito de arena para la mejora, ¿vale? Yo con esto ya le doy paso a mi compañera Patricia, porque empezamos ya la siguiente parte, ¿vale? Patricia, adelante. Gracias, Asia. Bueno, pues recogemos lo que ha dejado, lo que ha contado Asia en sus comentarios, en esas reflexiones que todos hemos escuchado, y lo podemos ligar a esto que también hace un rato has introducido tú, Asia, en el sentido de que hay empresas que cuidan mucho a sus personas y que ante una situación como esta anteponen el bienestar a los resultados, y también nos hemos encontrado esas otras empresas en las que siguen pidiendo resultados sin tener la sensibilidad necesaria para entender a sus personas. Esto es el ser humano, es decir, que en todas las empresas tenemos los dos tipos de perfiles. De esto, antes Rafa decía, una psicóloga guerrera, pues sí, son muchos años trabajando por el bienestar en las empresas, y es verdad que hay empresas muy receptivas, que cuidan, que pueden equilibrar o balancear lo que son los resultados con un cierto ambiente y un clima laboral pues bueno, cordial, espacios de confianza, de comunicación, y esto en momentos críticos como este es fundamental. En cualquier organización tengamos líderes, tengamos mandos que sepan escuchar, que sean empáticos, que sepan decir las cosas sin que duelan. Entonces, vamos a ver un poco cuáles serían esos efectos emocionales y organizativos de los que estábamos hablando. Sabemos, imaginamos que vosotros y vosotras, hay aquí gran parte de psicólogos, que os tenemos que decir de lo que son las emociones básicas, pero lo que está claro es que nosotros no nos quitamos el traje de persona para ir a trabajar, como tampoco nos quitamos el traje de trabajador para irnos a casa. Entonces, llevamos esta mochila de emociones que generan además un montón de sentimientos y estados de ánimo, y un poco para centrarlo, yo esto le llamo Matías, con el acrónimo Matías hablo de las emociones básicas que todos atravesamos todos los días por ellas. Pasamos por la alegría, por la tristeza, por el miedo, por la ira, el asco, la sorpresa. Algunos investigadores incluso hablan de una séptima, que sería el desprecio, porque lo separan del asco, aunque digamos la connotación es muy similar, pero sabemos que el asco va más referido a objetos y situaciones, y el desprecio normalmente se utiliza para personas. Otra cosa son los adolescentes que utilizan el asco indistintamente para las personas. Pero venga, estas son las emociones básicas, y de aquí cuelgan un montón de sentimientos, que es la emoción más madurada, que perdura más, que ya tiene un componente incluso subjetivo. Y fijaros, el siguiente escalón ya es un estado de ánimo. Es decir, que una emoción básica es algo muy espontáneo, una reacción muy espontánea ante un evento, y son necesarias todas ellas. Como antes ya ha dicho Asia, por supuesto que es necesario tener miedo, porque si no nos lanzaríamos al vacío, es necesario tener asco, es necesario sentir tristeza, como también lo es la alegría y la sorpresa. Muchas veces en este punto me dicen, hay más malas que buenas. Entonces, claro, esa es la reflexión que os hacemos. ¿Pensáis que hay emociones buenas o malas? Eso es un mito común sobre las emociones. Realmente no hay ni buenas ni malas. Hay adaptativas y desadaptativas. Son las adaptativas cuando nos ayudan a
sentirnos mejor y a superar una situación. Cuando se instalan en nosotros más tiempo y provocan dolor y provocan bloqueos y no nos permiten volver a nuestra vida normal y sin estímulo, sin hecho que las cause, se han quedado en nosotros, entonces se habla de emociones desadaptativas. Pero realmente todas nos ayudan a sobrevivir. Sin ellas no podemos funcionar. En este punto, comentar, al hilo de lo que decíamos antes, que yo que llevo, queda muy mal decirlo, pero ya llevo unos 30 años trabajando como psicóloga del trabajo, en aquella especialidad que éramos tan poquitos en el aula entonces, en el año 92, por ahí, la licenciatura, igual en clase éramos 8, 10, pero bueno, cuando empezábamos los psicólogos en la empresa, nos escuchábamos. De casa se viene llorado y reído. Lo he escuchado yo. Pues parte de ese liderazgo más autoritario, más frío, más distante, que tampoco daba las gracias por nada. Ahora estamos en otra cultura distinta, afortunadamente, está girando todo favorablemente. Y es verdad que se cuida y eventos como la Dana y como la pandemia anteriormente han propiciado que muchas empresas se cuide al trabajador y a su bienestar psicológico. Y parte de ese salario emocional muchas veces consiste en proporcionar esa ayuda psicológica cuando se necesita. Entonces, estas emociones hay que validarlas, tenemos que tener un mando o un directivo con la confianza suficiente como para decirle, Juan, hoy me siento triste, ha sucedido esto, y poder escuchar a nuestras personas, que esto es una de las herramientas más efectivas y que muchas veces cuesta poner tanto en práctica porque el día a día pues nos abruma, nos sobrepasa, buscamos resultados, entonces, pararnos a escuchar activamente, como si yo fuera un psicólogo, a mis personas, pues no todos están dispuestos, pero realmente es lo que genera luego esa productividad tan ansiada. Entonces, esto de las emociones hay que sacar. Bueno, muchas ya han salido del armario, pero todavía muchas empresas quedan ahí resguardaditas y uno no llega a mostrarse como es y no llega a hablar en términos emocionales. Es tan importante, fijaros, igual que es tan importante diferenciar entre gestionar y controlar. Hace muchos años se hablaba más del control emocional, del autocontrol, que suena más a reprimir, lo oculto, niego lo que siento. Hoy en día se habla de autogestión emocional, de gestionar, de canalizar de forma saludable. Es decir, esto implica entender lo que yo estoy sintiendo, primero reconocerlo, entender lo que estoy sintiendo y regularlo y adecuarlo para que sea lo más coherente posible al hecho y para tener una respuesta un poco más saludable, puesto que nuestra vida fundamentalmente es social y tenemos que interactuar en el ámbito laboral, en el personal, en el ámbito, digamos, de amigos, siempre tenemos que estar interactuando, con lo cual es importante gestionar la emoción. No significa que no me pueda enfadar, sino que yo voy a regular la respuesta que doy ante ese enfado, para no pegar un golpe en la mesa, no pegar un grito, no hacer daño, no herir a otras personas. Entonces, por eso se habla de gestionar. Una buena gestión emocional implica ser consciente de lo que estoy sintiendo y, en función de ello, regular mi conducta. Y esto, sobre todo, para las personas que son más impulsivas, que les cuesta más reflexionar, que dicen lo que piensan sin analizar, pues es importante trabajar este aspecto para poder gestionar mejor, dar un poquito de tiempo y responder de la manera más adecuada posible. Si reprimimos, ¿qué nos pasa? Pues que acumulamos como una olla a presión y luego pues de repente un día, ¡boom!, explotamos. Es cuando en ambiente de trabajo alguien dice, uy, ¿qué le ha pasado a Juan? ¿Qué le ha pasado a Juan? Si nunca contesta así. ¿Qué es lo que ha hecho esta mañana en la reunión? Entonces, realmente tiene impacto muy negativo en el trabajo, bueno, y en tu vida personal, obviamente, genera ansiedad, frustración, impotencia.
Sintomatología física, por supuestísimo. Y, bueno, afecta a mis relaciones con los míos. Afecta, pues, que yo antes era una persona que más o menos me callaba, sabía controlar, pero ahora me ha pasado algo en mi vida negativo y de repente estallo. Igual no me he sentido entendido en la empresa, no se me ha dado un espacio de confianza en el que yo poder sentirme escuchado. Entonces, pues sí que es una tarea muy importante que se está haciendo en muchas empresas y además les felicitamos porque ha sido tan importante ahora cuidar, sacar ese liderazgo más emocional, más centrado en que las personas estén bien. Vamos a dejar un poquito de lado los resultados, como decíamos antes. Entonces, si no se produce eso, pues reprimir emociones o no sentirte validado, pues genera consecuencias muy negativas en tu rendimiento también. ¿Cómo las identificamos? Pues hay una parte física, por supuesto, sentirnos cansados, que ya nos levantamos cansados, que no tenemos ganas de trabajar, cuando antes nos levantábamos con cierta activación, dificultades para dormir, trastornos digestivos, enfermedades psicosomáticas. Realmente a nivel físico nos puede impactar mucho y a nivel psicológico también. Estamos más irritables, tenemos un humor bastante cambiante. Muchas veces incluso nos aislamos, no tenemos ganas de tener contacto con otras personas y claro, eso a nivel laboral es complicado y eso se está viendo bastante. Personas que antes tenían un rol más activo en las organizaciones, en los equipos y que ahora se han quedado un poquito más aislados en su mundo, en su micromundo, quizá porque no se les ha dado espacio para expresarse. O bien todo lo contrario, estallidos emocionales y gente que han tenido, pues eso, explosiones y eso pues también tiene un impacto con las consecuencias muy negativas. Vamos a diferenciar en este punto lo que es estrés y lo que es ansiedad, porque el estrés realmente es un mecanismo de defensa natural, es algo que nos ayuda a protegernos en un momento determinado, es una reacción tanto física como psicológica que permite la huida o digamos, el afrontar, ¿no? El enfrentarnos a una situación. Y es verdad que cierto nivel de estrés, esto se habla mucho en entorno organizativo, a veces tener cierto nivel de estrés en momentos puntuales te activa, es activador. Pero si ese estrés perdura en el tiempo, se convierte en ansiedad con preocupaciones anticipatorias, con miedo a la presión. Es decir, no ha sucedido nada, nadie me ha dicho nada, pero yo tengo el recuerdo de la última vez y entonces ya me genera ansiedad. Aquí ya se convierte en un problema serio y tenemos que pedir ayuda. Entonces, cierto nivel de estrés, por supuesto, todos podemos tener en nuestra actividad laboral ante un hecho que lo ha causado. Pero una vez ya se ha ido el hecho, si se convierte en una ansiedad, que permanece en nosotros y se ha instalado bloqueándonos e impidiendo que llevemos nuestro desempeño habitual, pues ya es un problema. Ahí yo os recomendaría, y os lo voy a contar brevemente porque me resulta muy interesante, tendríamos que ser todos, como dice Robert Sapolsky, un poco cebras. Es que si cogemos, Robert Sapolsky tiene un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Es un científico, un biólogo, y neuroendocrinólogo estadounidense que ha estudiado mucho el estrés. Y dice que las cebras están pastando en la sabana y, bueno, de repente se acerca un león y desactivan todo lo que estén realizando, es decir, la digestión, la ovulación, todas sus funciones vitales y solamente depositan toda su energía en correr y que el león no les alcance. Gran parte de las veces el león acaba con la lengua afuera, cansado, agotado y tumbado. ¿Y sabéis lo que hace la cebra? Pues sigue pastando con el león al lado, porque el león no le está agrediendo, está tumbado, cansado, y ellas siguen haciendo lo que estaban haciendo.
¿Qué nos pasa a los humanos? Muchas veces hemos tenido un león y lo seguimos viendo, soñamos con leones y por eso tenemos los niveles que tenemos de ansiedad, porque sin que haya sucedido nada similar nos estamos anticipando. Esto es lo que nos estamos encontrando mucho en la empresa con este fenómeno tan nefasto que tuvimos hace un año. Es decir, que empieza a llover, hemos tenido alertas recientes, empieza a llover y yo, el corazón se me acelera, me encuentro incluso más irritable, me duele la cabeza, estoy en tensión, porque ya pienso que va a venir el león. Pues, esto, claro, hay que hacer un trabajo y ya desde dentro de la empresa de pues, dar cierta seguridad, explicar que esto es normal. También hemos tenido un evento traumático relativamente reciente y muchas veces todavía no se ha superado el duelo. Se habla muchas veces que el duelo es un año, como antes contaba Asia con las fases del duelo, pero muchas veces dura más de un año, y sobre todo cuando el evento ha sido de alto impacto. Pues estos serían los síntomas de la ansiedad cuando algo ya se instala más en nosotros, ¿no? Pues palpitaciones, sudoración, temblores, pensamientos intrusivos que nos acompañan y nos bloquean y nos dicen no, ojo que viene el león, que esta persona el otro día te puso mala cara y ahora ya te la va a volver a poner cada vez que te la encuentres por los pasillos. Es un poco esa sensación de ahogo y de bloqueo, de parálisis que nos lleva a que solicitemos ayuda. Que cuando pasamos de una sintomatología física emocional del estrés, siempre que sea en un corto periodo de tiempo, que nos puede doler, hemos tenido un día un poco tenso y bueno, pues estamos cansados, igual dificultad para dormir, estamos irritables, podemos tener pues, algún cambio de humor, pero si esto es en un periodo corto, bueno, lo podemos gestionar, igual sabemos cómo gestionarlo. Si dura en el tiempo, es posible que incluso no nos deje salir a trabajar. Entonces, desde dentro de la empresa, pues claro que tienen que ser conocedores de que esto se está produciendo, tienen que analizar o por lo menos prevenir esos casos de personas que ya tengan una sintomatología de ansiedad que perdura en el tiempo y ayudarles a salir de eso. Muchas veces, como parte del salario emocional, está el ofrecer un apoyo psicológico. Eso es lo que hacemos muchos psicólogos en empresa, es ir a dar apoyo psicológico a empleados, a mandos, a cualquier persona de la empresa que de manera confidencial lo solicite. Y eso es un regalo que hace la empresa a sus equipos. Algunas empresas hacen a sus equipos. ¿Cómo mantenemos la calma en una situación tensa, conflictiva? Que es verdad que ahora, en entornos afectados por la DANA, y eso lo hemos visto en algunos talleres, entornos afectados por la DANA en los que se han vivido situaciones muy tensas y ahora estamos cerca del año y volvemos a recordar y de repente surge la tensión, estamos todos igual más alterados y muchas veces nos decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Pues bueno, como yo digo, aquí esto que nos han dicho toda la vida de, bueno, respira, que en los talleres hacemos técnicas de respiración y profundizamos más en los talleres presenciales, pero sí que es verdad que, bueno, sobre todo pararte a mirar desde fuera lo que ha sucedido, lo que te ha dicho la otra persona, como yo digo, te contesto a la vuelta de la publicidad, eso es nuestro lenguaje interno, no le voy a decir ahora lo que le tengo que decir, voy a pensar y modular un poquito mejor mi mensaje. No pasa nada que posterguemos un poco nuestra respuesta. Respuestas diferidas a veces son más efectivas y conviene decir, me preocupa mucho lo que me estás contando, quiero que lo tratemos tranquilamente, déjame que cierre una cosa, en 5 o 10 minutos te busco. Esto es una estrategia. En 5 o 10 minutos te busco, en esos 10 minutos quizá tú ya has bajado un poco de esa tensión, pues ese secuestro amigdalar que decía Goleman,
que sucede cuando estás con la emocionalidad muy disparada. Entonces, esto es importante, diferir respuestas. A nivel escrito es más fácil dejar un correo en borradores, pensar bien lo que vas a decir. Seguro que a todas y a todos os ha pasado el escribir una cosa, lo leemos a los 20 minutos, cuando ya hemos bajado de ese pico emocional y dices, uff, me sobra esta frase, ¿verdad? Esto lo tengo que suavizar un poco, porque si no, no le va a venir bien a quien lo reciba. Pues ese tipo de gestión emocional es la que sí que está en nuestras manos hacer. No hace falta que responda ahora, voy a respirar un poco y pensar bien lo que le voy a decir, ¿vale? Y cómo lo voy a enfocar. La asertividad, esta es la gran herramienta, la comunicación asertiva y la gran, digamos, el punto a veces más flaco, que más cuesta cuando trabajamos con mandos y con directivos. Es tan importante porque, claro, la comunicación asertiva lleva de empatía, lleva de escucha activa, lleva de elegancia, de decir las cosas, expresar tus necesidades con la firmeza que tengas que expresarlas, pero sin herir, sin que la otra persona se sienta mal. Y más en estos momentos de cierta sensibilidad o de mucha sensibilidad según los entornos. Entonces, tenemos que, sobre todo los de arriba, tener una comunicación muy asertiva y entre todos, o sea, a nivel de equipo. Es decir, te voy a decir lo que pienso, pero no te voy a hacer daño, no te voy a meter el dedo en el ojo, no voy a ser hostil. Y esto, pues, se puede hacer hablando sobre todo en primera persona. Aquí hay que practicar mucho el me siento, me incomoda, me preocupa, me inquieta, me irrita, me entristece. Hay que practicar mucho esos mes, es decir, hablar desde el cómo lo estás viviendo tú, cómo lo sientes, cómo lo percibes y relatar, digamos, irte a una posición objetiva, es decir, hablar de hechos objetivos que la otra persona lo pueda ver igual que tú. Es decir, cuando elevas la voz en las reuniones, esto me hace sentir muy incómoda. Yo entiendo que tú estés enfadado, que te haya enfadado, que tengamos criterios distintos a los tuyos, pero te tengo que pedir que esto no vuelva a suceder, sobre todo pues, por la relación de equipo. ¿Esto es posible? Eso sería una comunicación asertiva. Porque sí que se está viendo que ahora hay mucho, pues eso, muchas personas que, sobre todo a nivel de equipo, de trabajo, de equipo y con su superior, llegan a perder la calma que antes quizá mostraban. Y es porque, bueno, tienen su mochila de emociones respetable, mochila de emociones, entonces hay que trabajar esto. Y desde dentro también hay que entenderlo. Podemos entender que otra persona opine de manera muy distinta a nosotros, podemos entender muchas cosas y desde el respeto se puede comunicar todo. Entonces, tanto la asertividad como la escucha activa, es decir, voy a parar a escucharme antes de contestarle, voy a entenderle, voy a escuchar para entenderle, no para responderle, para entender a esta persona. Estos son dos grandes herramientas que se tienen que utilizar a nivel tanto personal como organizativo, pero a nivel organizativo son muy importantes para no entrar en conflicto permanente. Estos son algunos ejemplos de los que, como el que os he puesto, ¿no? Cuando me interrumpes en las reuniones me siento frustrado y disgustado. Siempre que gritas para decir las cosas me siento incómoda y me desagrada. Me preocupa, me incomoda, me inquieta. Me duele, me disgusta. Y ya le damos la envergadura que toque, pero es una manera de expresar desde la empatía también. Se trata de tener relaciones emocionalmente positivas, es decir, una comunicación clara, entender a los demás. Y esto es muy importante porque para trabajar la empatía antes tenemos que trabajar muy bien nuestro autoconocimiento y nuestra autoconfianza. Porque si no estamos bien construidos nosotros, sin ese yo conmigo mismo, va a ser muy difícil que yo entienda que el otro también tiene el mismo miedo que yo. Ha pasado por la misma situación que yo. Y es normal que hoy igual haya perdido los nervios. Porque la reunión ha sido difícil, porque el proyecto ha sido difícil.
porque nuestro superior nos está presionando de una manera que nos ha sacado de nuestras casillas. Entonces, solo desde el autoconocimiento, la capacidad también para conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones y nuestras conductas, solo desde ese buen autoconocimiento podemos empatizar con los demás. Ese yo conmigo para luego tener un yo social, un yo contigo. Entonces, esta validación de emociones, te entiendo, es normal, debe ser difícil. Entonces, ese fomento de la confianza se tiene que dar y es muy positivo. Y esto, como hemos iniciado, es decir, te lo llevas de vuelta a casa. Es que no nos separamos, como hemos dicho, no nos quitamos el traje de persona y de trabajador, llevamos el mismo y nos influyen. Hay que cuidar en estos momentos nuestras emociones, bueno, desear que los demás también entiendan nuestras emociones, pero ¿qué está en nuestras manos hacer? Bueno, pues reconocer las nuestras, entender las de los demás y generar ese espacio de confianza para que nuestras relaciones sean más exitosas, de más calidad. El otro pues puede ser que no me entienda, puede ser que me esté hablando de manera hostil, pero yo no voy a ser hostil. Yo voy a ser asertivo, voy a ser correcto, voy a tratar de entender por qué está hablando así. Si os parece, sigue Asia con la última fase, que con esto ya, digamos, dejamos abierto el siguiente webinar que tendréis el día 27, si no me equivoco, el 27 de octubre. Y luego en la parte final abriremos el chat para que podáis hacernos vuestras preguntas o reflexiones. Venga, gracias. Gracias, Patricia. Bueno, pues como bien ha indicado Patricia, ahora vamos a ver un poco, es una introducción, ¿vale?, de lo que es la resiliencia emocional y colectiva. ¿Por qué es importante la resiliencia? Pues porque básicamente lo que significa resiliencia es crecer ante la adversidad, ¿vale? Las personas, cuando nos encontramos en estas situaciones como la que generó la Dana, tenemos, digamos, que dos opciones mayoritarias. Una es el no conseguir superar la situación y la otra es el enfrentarnos a la situación con ilusión, con fuerza, con ganas, con coraje para salir adelante, superarla y continuar con nuestra vida. Eso no significa olvidarse, pero sí significa que no nos pare, ¿vale? Lo importante de la resiliencia es que no es algo con lo que se nace aprendido, ¿vale? O sea, hay personas que sí que tienen una personalidad más resiliente, pero no quiere decir que quienes de forma inicial no tengamos una personalidad resiliente no podamos trabajarla para mejorar esa resiliencia. Y es por ello que es importante ser conscientes e ir trabajando todos estos puntos que hemos ido comentando, porque son los que nos van a ayudar. Trabajar en nuestra asertividad, en nuestra comunicación, en nuestra escucha, nos ayudan a generar y a potenciar esa personalidad resiliente. Pero también una característica importante de la resiliencia es que no busca la perfección. Sabemos que la vida no es perfecta y no pasa nada por ello, ¿vale? O sea, una cosa es que queramos superarnos, que queramos estar mejor de lo que estábamos, pero otra cosa es que busquemos la perfección como nuestra situación idónea. El aspecto más importante también de la resiliencia es que es algo que se genera en comunidad. Necesitamos apoyarnos de las personas que nos rodean. No solamente es mi carácter o mi personalidad resiliente, también es importante promover y apoyarnos con nuestra comunidad, con nuestro entorno, con nuestra familia, en las empresas, con la empresa, los compañeros de trabajo. Estas características resilientes, ¿para qué? Para remontar. Básicamente,
La filosofía de la resiliencia es este dicho que se oye mucho, ¿no? ¿Cómo ves el vaso? ¿Lo ves medio lleno o medio vacío? Bueno, pues consiste en procurar ver el vaso siempre medio lleno. Intentar ir hacia esa visión de la vida. No hace falta que esté lleno, pero vamos a por el... Está más lleno que vacío, claro que sí. Esto lo que nos indica es que no es absoluta, no es total, ¿vale? O sea, no quiere decir que porque yo tenga una personalidad resiliente voy a ser siempre la persona que esté en pie sacando adelante a todo el mundo. No. Habrá momentos, habrá días en los que a lo mejor yo necesito sentarme. Y ahí está la importancia que esa resiliencia sea compartida, que trabajemos por ese equipo resiliente. Porque el día que yo necesite estar sentada porque no puedo, porque hoy me cuesta, que esté mi compañero, mi compañera, que estén mis compañeros, mis compañeras, ahí para decir, no pasa nada, siéntate, descansa, hoy nos levantamos nosotros. ¿Vale? Esa es la importancia de los aspectos resilientes. ¿Cómo construimos esa resiliencia? Sobre todo la colectiva, pues con un enfoque integrado, en el cual tenemos que ser conscientes que las personas, el equipo dentro de nuestro ambiente laboral, no cambiamos, como bien ha dicho Patricia, no nos quitamos el traje cuando nos vamos a nuestra vida personal. Entonces tenemos que intentar tener un equilibrio. Dentro de la empresa también es bonito preocuparse por, oye, ¿qué tal tu familia? ¿Estáis todos bien? Eso apoya esa resiliencia colectiva. El desarrollo de capacidades. Hay que desarrollar esas habilidades de afrontamiento para poder beneficiarnos tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como equipo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora, si yo estoy teniendo también el león que comentaba Patricia, ¿no? Si tengo esos miedos, ¿cómo me pueden ayudar desde mi empresa a superar esos miedos? Bueno, pues pueden suceder tener un equipo que está muy bien vinculado y que tenga recursos propios. O sea, dentro del equipo nos apoyamos. Oye, ¿tienes miedo? No pasa nada. Mira, yo estoy aquí contigo. Cuéntame, ¿en qué consiste tu miedo? Pero si no tenemos un equipo en el que haya, digamos, ese conocimiento, ¿vale? Pero sí esa sensibilidad, ¿vale? A lo mejor hay equipos que no tienen los conocimientos para poder apoyar y ayudar, pero sí tienen la sensibilidad de percibir que alguien necesita ayuda. Bueno, pues entonces se busca esa ayuda, se busca una ayuda profesional y se apoya a ese compañero, a esa compañera que lo precisa. ¿Para qué? Para que se enfrente a esas situaciones que le están frenando y que así pueda volver otra vez a caminar y avanzar. Lo más importante de todo, la prevención proactiva. Hay que prevenir. Eso significa que no vale con intentar instaurar técnicas o habilidades resilientes cuando llega el problema. Esto es algo que hay que trabajarlo todos los días. Es algo que hay que estar todos los días preparando a la empresa, también a la familia, para tener estas actuaciones resilientes de manera que cuando llegue el momento de aplicarlas, nazcan como un instinto, como una habilidad adquirida, como un hábito. ¿Por qué? Porque todos los días hemos ido poniendo granos, ¿vale? Granitos que potencian ese aprendizaje resiliente. Y luego la responsabilidad es compartida, ¿vale? Esto es una base también de la resiliencia. Aquí no vale lavarse las manos. Aquí no vale, no, ha surgido el problema, pues ahora, todo para ti. No. Todos tenemos responsabilidad en las situaciones que acontecen, ¿vale? Entonces tenemos que ser responsables con nuestra parte y asumirla y buscar de manera proactiva las soluciones. Con esto básicamente os hemos hecho esa introducción, ¿vale?, a lo que será el próximo curso, como bien ha comentado antes Patricia, donde también se va a tratar un poco más en profundidad
la resiliencia. Sin embargo, a nosotros siempre nos gusta terminar todos nuestros talleres con esta diapositiva porque somos conscientes que toda la formación que estamos dando es una formación puntual, es momentánea y luego lo que no queremos es remover emociones de las personas y no dejaros dónde podéis acudir, unas anotaciones de dónde podéis acudir o quiénes están ahí para apoyar y para ayudar. Tenemos desde el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, desde prácticamente el día 30 de octubre casi, si no fue 2 días después, tanto unas líneas telefónicas habilitadas para ofrecer apoyo a cualquier persona que lo necesite, como también hay unos compañeros y compañeras que son muy expertos en intervenciones, en emergencias y en todo lo que implica el vivir una situación de catástrofe, que están ofreciendo de forma gratuita este apoyo psicológico de forma presencial, ¿vale? Entonces, esto lo podéis tener como se está grabando, en cualquier momento podréis acudir a esta diapositiva en caso de que consideréis que necesitáis ese apoyo, ¿vale? Y bueno, pues ya nos queda el daros las gracias por vuestra atención y por este tiempo que hemos compartido. Deseamos que os haya sido útil. Sí que nos gustaría invitaros a todas aquellas empresas y trabajadores o trabajadoras que estéis en este webinar a solicitarnos los talleres presenciales, porque obviamente estamos hablando ya ahí de una formación más en profundidad, con unas estrategias para llevar a cabo, que os podéis llevar a nivel personal, y os invitamos a que nos lo solicitéis, ¿vale? Os pongáis en contacto con el Colegio Oficial de Psicología y solicitéis los talleres presenciales. Y yo, sin nada más que decir, ya doy paso tanto a Rafa como a Patricia y nos quedamos a la espera de vuestras preguntas, comentarios que queráis hacernos. Muchísimas gracias. Bueno, tanto preguntas como acordaros en el primer punto que hemos hablado de reflexiones. Está claro que son experiencias íntimas, pero bueno, os animamos a que si alguien lo quiere compartir, pues lo leemos, lo valoramos, lo validamos, sentidos libres. Bien, como veis, todos los que estéis escuchando, como veis, Asia y Patricia no defraudan, ¿no? Yo quería agradecer de una manera especial, mientras los que nos están escuchando plantean algún tipo de duda o pregunta que quieren hacer, yo quisiera agradecer de forma especial algo que he visto en vosotras en este webinar, y es sobre todo lo que es la transparencia didáctica, ¿no? Me gusta decir esto porque continuamente nos machacan con buenos comunicadores en medios similares, gente que comunica muy bien, pero yo creo que la transparencia didáctica es algo que aporta un valor totalmente diferente al comunicador y a la seducción en general, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que os agradecería, porque sé que esto no es fácil ser transparente didácticamente con esa finalidad. Y sobre todo, cuanto más información se tiene, más experiencia se tiene, más difícil es, ¿no? Y por eso yo agradecer de una forma especial. No es fácil. Fijaros la cantidad de eventos de este tipo que estamos viviendo y no es fácil tener la oportunidad de escuchar o de ver este tipo de competencia en un comunicador, ¿no? Yo simplemente agradeceros. Y bueno, y también aprovechar, mirar todas estas cosas, los colegios, los profesionales en general, ¿no? Y en este caso el Colegio de Psicólogos, pues podemos hacerlas pues porque hay alguien que financia este tipo de acciones, ¿no? En este caso, todo este programa de acompañamiento a empresas, a trabajadores, a pequeñas empresas, a directivos, a responsables de equipo, a encargados, a jefes de turno, todo esto, todo este tipo de acción o este programa que estamos llevando con estos excelentes profesionales, en este caso es gracias al Rotary Club de Valencia, ¿no? Que es un poco el que nos está financiando. Y obviamente no se nos podía olvidar, sin ellos, sin este tipo de aportaciones, pues no podríamos hacer absolutamente nada, ¿no? Bien, no sé si hay algún tipo de pregunta o hay algún tipo de
No veo nada. No sé si vosotros veis, Patricia, yo no veo aquí... Sí, está diciendo Judith que de momento no hay preguntas. Vale. No sé si queréis aportar algo más a lo que ya habéis dicho. O damos por finalizado el Bueno, yo el solo evento. por cerrar, Rafa, Asia, mil gracias a este equipo de 7 que somos, que igual valemos por 15 o por 20, Sí. Que es verdad que nos apasiona nuestro trabajo. Aquí tenemos como alumnos, alumnas a muchos psicólogos. Es verdad que es una profesión apasionante y en estas situaciones retadoras todavía más. Es decir, pese al dolor, pese a muchas veces la dificultad, como decía Asia, de ver el vaso medio lleno, generamos transformación e impacto en muchos entornos con mucho esfuerzo, eso es así. Y que estamos disfrutando mucho con este proyecto y, bueno, os animamos a seguir en el resto de webinars. En fin, gracias, Rafa, por el piropo que Pues nos has nada. lanzado. Gracias, Asia, ha sido un placer. La dulzura está Nada. ahí. Simplemente recordaros la próxima. Nos vemos el 27 de octubre, que será la segunda webinar. Y el foco es el aniversario, ¿no? Y sobre todo cómo prepararnos, ¿no? ante todas esas emociones que nos contaba Patricia y que nos están viniendo ya después de un año. Pues nada, amigos, hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y también mi agradecimiento, Rafa, esos piropos no se merecen, ¿eh? Estamos muy agradecidas. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias nuevamente a todos. Venga, hasta la próxima. Gracias. Chao.